desde Buenos Aires, donde un día como hoy, Juan de Garay en 1580 fundaba la ciudad de Trinidad. Tenemos mucho tiempo pasado con muchos antecedentes de que Buenos Aires ha sido históricamente la acaparadora por decisión política de algo que se transformó en el triunfo unitario después de Caseros. Aquel día que un federal traiciona la causa federal como Urquiza y se pone al servicio de los unitarios, se transforma para siempre la geopolítica argentina, porque Buenos Aires fue donde constante y permanentemente la gente de toda la Argentina tuvo que deambular para buscar respuestas. De tal magnitud es esto, que primero a la nación se fundaron las provincias y sin embargo la capital absorbió el poder absoluto y tenemos un país federal para la recaudación y unitario para la distribución. Por lo tanto, nunca fuimos justos, siempre marginamos, y el interior, cuando vio que no se podía desarrollar, avanzó sobre la ciudad de Buenos Aires y terminaron, según los turnos y los tiempos, desocupados y en villas de emergencia que hoy, en número de 4.000, están poblando la Argentina. En este clima, el Buenos Aires de hoy, no el de 1580, el de hoy, tiene que ver con otra realidad. Y esa realidad es la cantidad de yerros cometidos históricamente por quienes administran el poder transitorio del Estado Nacional, es decir, los gobiernos. Sean dictaduras o democracias, siempre hubo que pagar las consecuencias con el sacrificio del pueblo. Y cuando se equivocan los que conducen, las consecuencias no las pagan los que conducen, las paga en la totalidad de la población. Por eso, cada vez que se habla de deuda, nosotros hablamos de deudos, porque la deuda siempre deja deudos. Cuando se habla de la necesidad de resolver temas puntuales que hacen al hambre en el país de la comida, hablamos de desquicio administrativo, y en definitiva hablamos del desorden, y cuando hablamos del desorden, hablamos de la anarquía, que es el opuesto a la comunidad organizada con la que soñó Perón. Este desorden implica no solamente no tener en claro los objetivos para realizar las cosas, sino que además producir episodios que tienen después consecuencias de todo tipo, sociales, políticas, jurídicas. Ayer decíamos, en el caso Vicentín, que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo que había que preservar esa empresa porque estábamos coincidiendo con que no se podía permitir que inescrupulosos empresarios administraran en forma fraudulenta, porque ya lo habían hecho, y llevaran a la quiebra una empresa que está a la vanguardia de la exportación de cereales. Pero también dijimos que las cosas había que hacerlas bien, se lo dijimos ayer y antes de ayer, y finalmente apelamos ayer a un poder ejecutivo compuesto por 2 abogados y dijimos que tenían por todos los medios que hacer la letra fina necesaria para evitar darle pastos a las fieras, y se lo dieron. Ayer hubo cacerolazos, hubo protestas, y finalmente, ¿saben cómo terminó? El presidente de la Nación agarró el teléfono, llamó a la gente de Vicentín, o la gente de Vicentín habló con el presidente, no tiene importancia, después que habían recibido a los interventores, y hoy los va a recibir al CEO, al máximo responsable de los vaciamientos de Vicentín, para hablar y ver cómo se puede evitar la expropiación. ¿Y cuál es la forma de evitar la expropiación y que Vicentín siga funcionando? Miren, es muy simple y muy fácil. Los principales acreedores, y en esto solamente con leer un poco la ley de quiebra uno tiene allí la información, los principales acreedores favoritos de una deuda cuando hay convocatoria pueden entrar en el canje de acciones. El Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Vice, es decir, el Estado argentino, sería
en un canje de acciones, el principal propietario de Vicentín, sin necesidad de hacer todo lo otro, y dándole lugar a no pasarle por arriba al juez de la quiebra. Pero vamos a suponer que esto no estuviese en la cabeza de nadie. ¿Qué pasó ayer? El Banco Nación se presentó formalmente para pedirle al juez que estudia la quiebra, el juez de la convocatoria por ahora, para que reconociera al interventor y al viceinterventor mandado por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, lo que había que haber hecho antes. Bueno, ayer lo arreglaron presentándose el Banco Nación, porque se habían dado cuenta que eso no correspondía, pero ya el presidente se había jugado en esas declaraciones que nosotros comentamos, que cuando hablaba de entregarle a YPF Agro, estábamos en un problema porque estaba haciendo un fideicomiso sobre otra empresa. Bueno, ¿cómo va a terminar esto? De una manera que nadie imaginó. ¿Y saben cuál es? Que los dueños de Vicentín, para tratar de no ir presos, van a decir, mira, entregamos todas las acciones, por favor, hagamos una negociación compactible, porque nosotros además tenemos los dedos pegados con la parte internacional, que fue lo que ayer dijimos en este programa, cuando dimos la nómina de aquellos que eran los dueños económicos de Vicentín por el desastre que habían hecho los empresarios vaciadores, los que van a recibir la atención del presidente de la República. Y entonces allí se produce un episodio que estrangula la voluntad política que aplaudimos y que le habíamos anunciado, que se le estaba dando la oportunidad a la oposición para que hicieran lo que hicieron. Y ayer hubo cacerolazos de gente que lo único que le importa es estar en contra del gobierno, porque esa gente no tiene la menor idea, ni siquiera saben de qué se trata Vicentín, pero le hicieron creer que íbamos hacia Cuba o hacia Venezuela y que estábamos metidos en una situación absolutamente diferente a la que en realidad está en la Argentina. Y entonces aparece otra vez la historia de contarle a la gente una mentira repetida al mejor estilo de Goebbels varias veces para transformarla en una verdad. Y la gente golpeaba las cacerolas ayer, no pidiendo que le paguen al Banco Nación, que es el banco de todo, no, golpeaba las cacerolas en contra de que Vicentín fuera rescatada por el presidente de la República, que ahora cambió el léxico y dice, en lugar de estatizar, habla de rescatar. Todo esto lo anticipamos y todo esto lo dijimos, no es necesario pagar estos costos, no es imprescindible pagar costos por apresurados, se pueden hacer las cosas bien y evitar todo esto de darle una oportunidad a los que están en contra del gobierno por el solo hecho de estarlo, de que ayer golpearon las cacerolas sin ni siquiera saber qué estaban haciendo. Es decir, ayer estaban aplaudiendo a los vaciadores, a los que estafaron al Banco Nación, pero estaban en contra del gobierno y ellos estaban chochos de golpear sus cacerolas. Digámoslo, las cacerolas arrancaron en la parte arte de Chile, cuando gobernaba Allende Gossen Chile, y allí las señoras de la clase alta, los momios, como se llamaba la derecha chilena, salieron con las cacerolas para demostrar que estaban vacías porque el país en Chile iba al comunismo y entonces no tenían para comprar ni para comer, de acuerdo a como estaban acostumbrados ellos en la época que gobernaba la derecha. ¿Y por qué había ganado Salvador Allende? Porque se habían ido de veraneo y no votaron en la creencia que les sobraban los votos, y cuando volvieron se encontraron con que el socialismo había ganado las elecciones en Chile. Bueno, allí nacieron las cacerolas, en Chile, en la parte alta de Providencia, en la parte más bacana, para llamarlo en términos porteño, del lunfardo, de la sociedad chilena. Después se hizo más popular, le tocaron las cacerolas aquí a los distintos gobiernos para repudiarlos, y finalmente ayer sonaron las cacerolas en apoyo a los estafadores. Ayer sonaron las cacerolas en apoyo a los que se llevaron la plata del Banco Nación de todos los argentinos, en complicidad con el macrismo, en Macrilandia, una película que todavía no terminamos de ver, pero que tienen que recordar todos que tuvo el 40% de los votos Macrilandia. Y tienen que recordar que estos errores que se cometen de este tipo, cuando se pueden evitar, le van sumando posibilidades
a que otro 50% que lo votó al gobierno ingrese en dudas por las que no tiene que ingresar, y en lugar de conquistar al 40% que le votó en contra a Alberto Fernández Pérez, estemos sumando para el otro lado por estas desprolijidades absolutamente innecesarias que nosotros remarcamos en el día de ayer y de antes de ayer. Bueno, hoy se van a arreglar estas cosas porque seguramente le van a encontrar la vuelta, y nosotros le estamos dando la idea. La ley de quiebras facilita a que aquellos que son los principales acreedores de una deuda, de una convocatoria, pueden negociarlo por acciones. Es decir, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia, el Banco Ciudad y el Vice en su conjunto se pueden quedar con el paquete accionario de Vicentín y todo sigue funcionando y no tenemos dificultades jurídicas a tiempo mientras se va viendo cómo se puede arreglar el tema. Bueno, ¿qué acuerdos llegaron telefónicamente? Que aceptaron, hoy le van a entregar las llaves para que los interventores puedan entrar a Vicentín, los propietarios que están en convocatoria, e inmediatamente le entregan esa llave, aceptan eso para evitar que se judicialice la cosa, y después el presidente recibe a los responsables de este vaciamiento de Vicentín haciendo un gesto de que quiere arreglar las cosas cuando las cosas se podrían haber hecho de entrada de una manera distinta. Queremos que le vaya bien al gobierno, queremos ayudar al gobierno, y me parece que hay muchos asesores que dicen que todo está bien con tal de darle el gusto a Alberto, aún cuando se puede equivocar.